Win. Siempre nos preguntamos cómo está el estado de la economía. Podemos, ya viendo nuestra billetera, nuestra aproximación personal a la economía chilena, darnos cuenta de que no está muy bien, ¿no es cierto? Pero sin duda existen muy buenos elementos con los cuales se puede estudiar la realidad económica chilena y sacar conclusiones. Uno de ellos, y que salió a fines del mes pasado, es el barómetro de la economía chilena, una publicación sumamente interesante que proviene del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Andrés Bello, y hoy tenemos la posibilidad de conversar con uno de sus autores, que es una autora, ¿no es cierto? Se trata de Francisca Espinosa, economista e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Francisca, bienvenida a Llegó la Hora en Radio Agricultura. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Francisca, partamos de lo más general a lo más particular, ¿no es cierto? ¿De qué se trata el barómetro de la economía chilena? Sí, bueno, el barómetro de la economía chilena que realizamos desde el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello es finalmente una herramienta visual, ya que tiene como objetivo presentarle a las personas de manera comprensible la economía, de manera simple. Lo que hace este barómetro es monitorear mensualmente 24 variables contingentes y posicionarlas en cuadrantes que simplemente nos muestran si es que una variable está bien o está mal y si está mejorando o si está empeorando. Nosotros creemos que esto es súper importante por dos cosas. Primero, para acercar la economía a las personas y para que puedan comprender de verdad cómo está la economía chilena. Y segundo, porque creemos que con mirar una variable solamente no tenemos el panorama completo. Por ejemplo, si yo hubiera mirado durante este mes la variación del IMASEC, podría decir, estamos en una economía que está creciendo como loca, está en su máximo esplendor. Sin embargo, si uno se pone a ver otras variables, como por ejemplo la tasa de desempleo o el saldo de cuentas corrientes de los hogares, se da cuenta de que la situación no es tan positiva como se muestra en una sola variable. Así que eso es lo que intentamos hacer con el barómetro de la economía, simplificar estos indicadores que a veces pueden ser no tan entendibles por las personas en sus hogares. Sin duda resulta una herramienta sumamente útil. ¿Por qué? Porque siempre se genera algún índice, ¿no es cierto?, algún indicador que puede subir un 0,1% y ya empieza, ¿no es cierto?, desde el gobierno a tratarnos de los agoreros, ya están hablando mal, siendo que tenemos una buena cosa, como, no sé, ya no solamente en el orden económico, porque ese cherry picking se hace en todos lados, ya lo hizo la subsecretaria de Prevención del Delito, ¿no es cierto?, alegrándose de que si bien habían aumentado la cantidad de denuncias por homicidio, había bajado de los homicidios consumados, como si dependiera del gobierno si una persona se muere o no en un homicidio. Exacto. Francisca, en relación con las variantes, cuéntanos cuáles son las variantes que obviamente son muchas, ¿no es cierto?, pero cuáles son las variantes que se están estudiando, cuáles son las variantes que han ido mejorando, cuáles son las que generan más preocupación. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, nosotros consideramos distintas variables, como te dije, son 24, son bastantes, y estas son como agrupadas en 3 distintos subíndices. Uno que es el subíndice de consumidores, uno de la situación macroeconómica y otro de las expectativas, que también son súper importantes cuando uno mira la situación económica en cualquier país. Entonces tenemos desde, no sé, creación de empleo, la tasa de participación laboral femenina, remuneraciones reales, después nos vamos a los índices de confianza de las empresas, de los consumidores, tenemos variables ya más un poco relacionadas con variables externas como el precio del dólar, el precio del cobre, el spread soberano, que es el riesgo del país, el IPSA. Ahí te podría estar mencionando todas las variables que tenemos, pero la idea es que recoja una gran variedad de indicadores que muestran con veracidad la situación de la economía chilena. Y como tú mencionas, actualmente, como te digo, son 4 cuadrantes donde tenemos bien y mejorando, bien pero empeorando, mal pero mejorando y mal y empeorando. Y las que se encuentran en este como cuadrante más negativo, que sería mal y empeorando, corresponden a la confianza empresarial, a la confianza de los consumidores, el dólar y el índice de avisos laborales de Internet. Y esto resume un poco la situación, si uno lo ve, la realidad desde los hogares,
que hay una perspectiva pesimista de lo que está pasando con la situación económica actualmente, y esto nos preocupa bastante porque estamos frente a un año que no sabemos si el tema económico va a ser la prioridad, y también con factores externos que dificultan retomar la actividad económica a lo que era, por ejemplo, previo a la pandemia. Estamos con Francisca Espinosa, economista, investigadora de la Universidad Andrés Bello, autora de El Barómetro de la Economía Chilena. Y justamente estamos hablando sobre este documento que está a disposición de todos ustedes en la página web del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Andrés Bello, ipp.unap.cl. Francisca, en relación a allá viendo todas estas variables, ¿cuál sería tu análisis sobre la economía en general y cómo está reaccionando, cómo podría reaccionar la economía chilena frente a todas estas variables externas que estamos viendo, frente a un mundo bastante dinámico desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico? Sí, si yo tuviera que, por ejemplo, definir nuestra economía, el estado de la economía ahora sería estancada. Es una economía que obviamente sufrió demasiado con la pandemia y intentamos empezar a recuperarnos, pero no llegamos a la totalidad de la recuperación. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el mercado laboral, que sigue deprimido. Tenemos tasas de desempleo sobre el 8%, tenemos déficit de empleo de unos 200.000 a 300.000 puestos de empleo. Los índices de avisos laborales de Internet, como te mencionaba antes, está en una situación negativa y no se espera que mejore tampoco. Las empresas, como lo dije antes, están pesimistas respecto a lo que vaya a suceder este año y sobre también lo que ven hacia futuro. Por lo tanto, no generan nuevos proyectos y no crean más empleo. Sí, lo que tengo que mencionar es que si uno compara la situación en el barómetro actual con la de 2024, nos vemos que lo que vemos es que estamos partiendo el año en una mejor manera. Por ejemplo, el índice económico que tenemos, que nosotros construimos en base a las posiciones de las variables de los cuadrantes, nos muestra una situación mejorada respecto a enero de 2024, pero aún así, como te mencionó antes, no podemos cantar victoria todavía y quedan todavía muchos desafíos por superar. Y como te digo, lo que más genera incertidumbre es el escenario externo y la poca prioridad que se le puede dar a la recuperación económica durante este año. Sin duda, estamos viendo obviamente si son dos fotos, ¿no es cierto? El barómetro del 2024 con el barómetro del 2025. En relación con eso también, y fíjate que en relación también a al desempeño que ha tenido Mario Marcel con la directora de presupuesto, ya en cosas bastante cuestionables sobre las altas expectativas que se generan en los presupuestos y después tener que ya con la plata gastada, ¿no es cierto?, ver de qué forma nos ajustamos a las expectativas con la misma situación, ¿no es cierto?, de Corfo, ¿no es cierto?, estos 3.400 millones de pesos. Eso también puede hacer esos gastos, ¿no es cierto?, que son gastos bastante grandes, pueden también artificialmente generar una mejor imagen, ¿no?, en relación entre el barómetro 2025 con el 2024. Exactamente, sí, hay un poco de eso. Obviamente siempre estas variables son como manejables, sobre todo nosotros, por ejemplo, tenemos incorporada la deuda neta del gobierno central y obviamente eso sí es manejable. Y quisiera tomar un punto de lo que tú me estás mencionando, justamente por una declaración que dio el ministro de Hacienda sobre que este año iba a ser imposible recortar el gasto en un año electoral. Y eso, desde nuestro punto de vista, genera bastante problemática, porque nos damos cuenta que probablemente podría ser un año donde los focos estén más un poco en la imagen que pueda tener el gobierno y en cómo hacemos que se generen distintas políticas y se puede gastar de más para poder tener una buena imagen al finalizar el gobierno y no preocuparnos de el déficit fiscal y de que tenemos que cuidar finalmente el bolsillo de Chile.
Francisca, en relación, ¿no es cierto?, con... Es realmente sorprendente que el ministro diga, mire, esto ya es casi imposible, es decir, mirar estas imposibilidades, no sé si deja un muy buen sabor de boca. En relación con la proyección de este año 2025, teniendo presente que se vienen elecciones, ya con la advertencia del ministro Mario Marcel, yo creo que, cabe preguntarnos si hay alguna esperanza de poder mejorar la situación mediocre en la cual hemos estado hundidos en estos últimos años en relación con productividad, con crecimiento. ¿Cómo ves tú que puede llegar a ser el barómetro 2026? Sin duda la situación podría llegar a mejorar, pero no a ser lo que fue previo a la pandemia. Podría mejorar porque tenemos un Banco Central que está preocupado de implementar su política monetaria para controlar la inflación, y obviamente la actividad económica por sí sola va a tender a recuperarse, pero durante este año que nosotros veamos una mejora sustancial es súper poco probable, sobre todo por el efecto también de las políticas externas, que es lo que te mencionaba anteriormente, como la variación en las economías externas puede impactar en la demanda por productos chilenos, y por nuestras exportaciones puede llegar a ser súper importante, y también como en este caso se mueva el dólar también puede impactar en la economía. Entonces, desde este escenario como inestable en el que estamos, no vemos que sea posible que el empleo, la situación económica, la inversión repunte durante 2025. No tenemos expectativas de que la situación mejore sustancialmente. Y eso se ve particularmente también en el mercado laboral, ¿o no? Que ese también puede ser un buen indicador sobre un crecimiento más sólido. Exactamente, totalmente. O sea, actualmente estamos en una situación en el mercado laboral que no repunta y que tampoco estamos preocupados de que repunte. Nos hemos encontrado con políticas que se han implementado que lo que han hecho es encarecer la mano de obra. Eso lo reconoció incluso el Banco Central en sus informes. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo, la ley de 40 horas, todo ese tipo de políticas han impactado fuertemente en el mercado laboral. Nosotros también, aparte de este instrumento, tenemos un panel laboral, el panel laboral UNAP, donde distintos headhunters nos cuentan sobre las expectativas y las apreciaciones de las empresas respecto al mercado laboral, y ellos nos dicen que aún las empresas no van a empezar a generar nuevos proyectos y solamente están enfocadas o en reemplazar a personas o en funcionar cargos. Entonces eso te da cuenta de que no hay buena predicción para el mercado laboral durante este año. Chuta, no son muy buenas noticias, Francisca. Francisca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Francisca Espinosa, economista e investigadora de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por haber estado en Llegó la Hora de Radio Agricultura. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos a la última pausa comercial que es en nuestra sintonía, que ya vuelve Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estás escuchando